Digo, hay una nota que, si me permiten, realizaré, sobre todo por las relaciones que empiezan el día de hoy entre nosotros, una relación de colegas y de amistad. Hago el apunte de, ¿alguien sabe de dónde viene mi nombre? No, de la Ilíada. Por cierto, París es un antihéroe. Si mis padres lo hubieran sabido, probablemente no me hubieran puesto así, porque él es nomás el responsable de una guerra que fue de buen tamaño. Entonces, París, a sus órdenes, y feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Déjenme decirles que aunque yo no vivo en Morelia, yo vivo en Querétaro. Morelia es también, voy a poner aquí el cronómetro porque mi esposa dice que yo soy profesor porque me encanta hablar, y entonces no quiero que me vaya a pasar aquí, que me extienda yo. Aunque yo no vivo en Morelia, sí soy responsable en Morelia de las humanidades dentro del TEC de Monterrey. Así es que me siento en casa y además profundamente emocionado, sobre todo después de escuchar a nuestro secretario de Educación, a nuestra presidenta de la red. Es un privilegio para mí estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación. Y el objetivo que tenemos en esta sesión que vamos a estar juntos es hacer algunas reflexiones acerca del rol de los formadores, el rol de los profesores actualmente, porque es un rol que ha venido cambiando con el paso del tiempo, pero que particularmente hoy enfrenta retos importantes dado el contexto local, dado los hábitos que tienen los jóvenes, no solo en el contexto estrictamente educativo, sino en el contexto social, familiar, interpersonal, cotidiano. Así es que una primera pregunta que quisiera yo dejar sobre la mesa en esta sesión que compartiremos es, bueno, ¿cuál es el rol de los profesores? ¿Qué rol debemos nosotros desempeñar como profesores en el contexto del aula, en el contexto académico y en el contexto extendido? Si se fijan, este momento es uno de esos hitos en la historia, porque es ese momento en el cual estamos todavía con espacios del siglo XIX y de ahí para atrás, que son espacios como este en el que estamos actualmente, donde un grupo de personas escucha a alguien que en teoría tiene información valiosa que entregar, y somos profesores del siglo XX que estamos intentando formar estudiantes del siglo XXI. Entonces hay ahí un desfase importante y bueno, eso nos lleva a hacer preguntas acerca de, bueno, ¿cuáles son los roles? ¿Qué nos toca hacer en este momento? Porque antes, en esos modelos de hace siglos de hacer educación, pues el acceso a la información era restringido, estaba restringido. La manera en la que los estudiantes podían recoger esa información era en el contexto del salón de clase, y ahí la clave era tomar notas lo más rápido posible, porque una vez que se fuera el experto, se iba la información. El día de hoy, nuestros dispositivos tecnológicos, levanta la mano si tienes un smartphone contigo en este momento, levanta la mano, ¿ok? Sí, es un porcentaje importante en la sala. Bueno, ustedes tienen acceso a través de sus dispositivos a más información de la que tenía acceso Bill Clinton cuando era presidente de Estados Unidos. Hay mayor sofisticación computacional en sus dispositivos portátiles que la que puso al hombre en la luna. Si se fijan, el problema no está en el dispositivo, el problema está en para qué lo utilizamos. Y hay alguien en la sala, ahorita se va a manifestar, que lo usa para ver el tercer episodio de Silvia Pinal, ¿sí? O para ver videos de gatitos persiguiendo luces. Pero entonces, nuestros alumnos tienen acceso a la información. Ya el solamente entregar información a los alumnos no es suficiente. Los profesores, las profesoras, tenemos que empezar a permitir que pasen cosas nuevas en nuestros salones. Tenemos que empezar a construir relaciones distintas con nuestros estudiantes, basados en este contexto actual. Es por eso que elegimos estos contenidos para el día de hoy, que son 3: vocación docente, sensibilización y acompañamiento sistémico. Quisiera comenzar con el último y de alguna manera iremos trabajando
juntos los otros dos. El tema del acompañamiento sistémico. Cuando elaboré mi tesis de grado, acuñé un término que creo que solo conocemos mi asesor y yo, ni siquiera mi esposa, que es comunidad adaptativa de participación. Yo me di cuenta en la organización que estudié que los procesos comunicativos seguían un patrón descendente, vertical, unidireccional, y que entonces prácticamente había un flujo de señales que en el mejor de los casos ayudaban a los colaboradores a realizar sus trabajos técnicos, pero que no había un flujo en la dirección opuesta, que no había un flujo horizontal de comunicación. Entonces, aunque había un grupo de personas, lo que no había era una red, lo que no había era una comunidad. Y eran personas que llevaban más de una década trabajando juntos y que seguían sin desarrollar dinámicas de red. Entonces, desarrollé este concepto de comunidad adaptativa de participación, en donde lo que yo proponía era que las organizaciones, específicamente el sector productivo turístico hotelero, que fue el que yo trabajé, pues empezaran a multiplicar los diálogos en su dinámica cotidiana. Es decir, no nos esperemos a la junta, no nos esperemos a la asamblea, no nos esperemos al correo electrónico, sino multipliquemos los diálogos. Y bueno, la verdad que creo que ese concepto puede ayudar a las organizaciones a mejorar sus dinámicas internas. Pero como yo soy profesor, lo que hice fue llevar ese concepto a mi salón de clase. Es decir, yo empecé a desarrollar una dinámica con mis estudiantes que abandonaba esa práctica heredada de un podium o un púlpito y un grupo de escuchas pasivos, y que más bien lo que buscaba era desarrollar flujos de comunicación, flujos generosos en diferentes sentidos. Y entonces la dinámica en mi salón comenzó a cambiar. Me di cuenta que nosotros en el salón de clase tenemos sistemas, y que estos sistemas pueden alcanzar su máximo potencial solo cuando cada una de las partes lo alcanza. Los sistemas, igual que las cadenas, son tan fuertes como el eslabón más débil, como el integrante más débil. Y entonces la visión sistémica en el contexto educativo me permitía ver que era importante que todos los estudiantes comenzaran a caminar juntos. Ahí uno de los ejemplos en teoría de sistemas, específicamente de Russell Ackoff, dice que si, por ejemplo, en el sistema carro, en el vehículo automotor, nosotros intentáramos hacer una máquina con las mejores partes existentes, es decir, un motor de Ferrari, por ejemplo, una suspensión de la marca que ustedes me digan, tendríamos las mejores piezas, pero que a lo mejor ese carro ni siquiera encendería. Es decir, la lógica del sistema nos lleva a pensar que todo el conjunto tiene que caminar de la mano, de manera simultánea y a la misma velocidad. Así es que esa es la invitación y es la propuesta que les traigo el día de hoy: comenzar a pensar en nuestra dinámica cotidiana como eso, como un sistema, como una comunidad. Ok, a partir de ahí, la primera parte de esta intervención de su servidor se va a centrar específicamente en el tema del... Esto avanza muy rápido, a ver, ¿vamos? No, ahí estamos. Específicamente en el tema del acompañamiento. Hablemos del acompañamiento. Decía yo que el rol de los formadores tenía que evolucionar. Ok, Paris, te la compro. ¿Cuál es tu propuesta? Mi propuesta es transitar
de una comunicación vertical descendente unidireccional, de un profesor que entrega información a un acompañante del proceso formativo. De esta manera, estaremos permitiendo que nuestros estudiantes se desarrollen. Como dice Julius Nyerere, que es uno de los autores que incorporé en mi trabajo, en realidad no podemos desarrollar a las personas se desarrollan, pero lo que sí podemos es permitirles poner a su servicio un contexto que favorezca el desarrollo. Les voy a poner un video. Como vieron en mi semblanza, pues tengo ahí una formación variopinta y parte de ella incluye que soy cineasta, soy realizador audiovisual, soy amante del cine, no estoy de acuerdo con la mejor película del domingo, pero bueno, eso nos lo echamos en otro momento. Pero entonces traigo para ustedes un par de películas, cortometrajes que quiero mostrarles. El cortometraje que pongo a continuación es sobre acompañamiento. Espero que lo disfruten. Como pueden ver, esta película pues nos da para toda la tarde, porque desde cualquiera de sus disciplinas se puede analizar. Mis amigos psicólogos en la sala me van a hablar de temas
de apegos, desapegos. Mis amigos ingenieros me van a decir que esa recuperación hubiera tomado más tiempo de la que tomó, pero yo me quiero enfocar en el proceso de transformación que ocurrió en esta comunidad. Es una comunidad con los mínimos integrantes posibles, con 2. Y si se fijan, aquí hubo pues una transferencia de roles, porque empezamos con un formador, con el profesor, que era el hombre, que recibe a un estudiante o un ser en formación y que entonces lo va guiando en el proceso de crecimiento. Esta película nos muestra un profesor que en ningún momento le enseña al ave técnicamente cómo volar. Es un profesor que lo que hace es acompañar al ave en una relación entre profesor y estudiante que es totalmente horizontal, porque hay ahí una coexistencia, y una vez que el estudiante se gradúa, pues entonces hay una transferencia de roles, una recursividad que hace que el que antes fue profesor ahora sea estudiante, ¿no? Porque al final el ave también le enseña al profesor pues que si hay algo más afuera de esa casa, pues que tiene que ir por ello. Y entonces, ¿quién sabe qué pase después? Pero el acompañamiento, así como lo propongo el día de hoy, va más allá de lo disciplinar. Cada uno de nosotros que somos expertos disciplinares en nuestra área, ciertamente vamos a estar durante el periodo que compartamos con nuestros estudiantes, brindándoles algunos elementos específicos de la disciplina, pero la propuesta sistémica nos invita a pensar en todos los contextos que podemos impactar cotidianamente con el ejercicio académico. Además, el acompañamiento sistémico guía al individuo situado en marcos de acción específicos. Es decir, las personas nos relacionamos con los demás en marcos de acción acotados. Por ejemplo, en casa, cuando nacimos y en los primeros años de vida, compartimos con nuestros padres el marco de acción que se llama crianza. Después, el marco de acción cambia, las personas no cambian, pero el marco de acción sí cambia. Y ahora los padres que ya han hecho este esfuerzo inicial de crianza, ahora compartimos con ellos el marco de protección. ¿Sí? Seguimos creciendo y vamos poco a poco desarrollando marcos de acción asociados a la instrumentación o a la instrumentalidad, es decir, nos acompañan nuestros padres en este proceso de adquirir saberes prácticos, ¿no? Por ejemplo, las competencias elementales que aprendimos como caminar, ¿no? Nuestros padres no nos enseñaron la técnica de caminar, nos acompañaron en el proceso de caminar. Y eso nos permitió a nosotros caminar, pero además nos permitió con nuestros padres generar una serie de lazos que no teníamos con ellos. Y el proceso fue súper frustrante. Ustedes no se acuerdan cómo fue para ustedes caminar o nadar, por ejemplo. Si tenemos aquí personas que aprendieron a nadar como yo, pues a lo mejor les tocó como a mi padre, a quien por supuesto no critico, que no suene a crítica, lo malo es que me están grabando y a lo mejor... Pero mi papá lo que hacía era aventarme. Y entonces me decía, ven. Y yo, ¿cómo que ven? O sea, no sé si respondo, ¿no? Y entonces, ahí desarrollaba yo la técnica de nado. No puedo decir que a lo Michael Phelps, pero sí, pues ya no me hundía, ¿no? Y mi padre me acompañó. Y él iba seleccionando la técnica de acompañamiento. Su técnica fue, como ven, pues que cueste, ¿no? Por ahí va esta propuesta de reconocer este proceso formativo, educativo, como un proceso de acompañamiento, en el cual nosotros como profesores, a diferencia de este ejemplo que doy de los padres, sí les vamos a enseñar técnica.
Nos vamos a mover con nuestros estudiantes en el marco instrumental, pero vamos a darnos cuenta que también ejercemos roles de crianza, roles de acompañamiento, roles de discurso, por ejemplo. Ese es otro de los marcos de acción específicos, el discurso. Nosotros somos, bueno, por estar la gran mayoría de nosotros en educación media y superior, pues ya para cuando nosotros interactuamos desde el discurso con nuestros alumnos, ya ellos han desarrollado estas habilidades discursivas. Pero también, fíjense, en la crianza y la protección hay una transferencia de responsabilidades y de saberes que los padres nos hacen a los profesores. Pero en la técnica discursiva está el potencial de que pase al revés, de que nosotros como profesores les demos herramientas a los padres para seguir fortaleciendo las capacidades discursivas. Y voy a hablar un poco de eso más adelante. Pero entonces, en la medida en que nosotros nos reconocemos como no solo portadores de saberes técnicos disciplinares, sino como desarrolladores de una serie de saberes emocionales, de saberes en términos de posturas ante situaciones, pues entonces estamos hablando de acompañamiento. Y estoy seguro que todos en esta sala hemos disfrutado de ese proceso de acompañamiento. Además, lo que se busca, cuando hablamos de acompañamiento y no solo de transferencia de información, lo que se busca es contribuir al desarrollo de la persona de muchas formas. Uno de los temas del título es vocación docente. Y cuando uno revisa literatura al respecto, la vocación la encuentran los autores con profesión. Es decir, los autores dicen que los profesores somos de dos tipos. Los que somos profesores por vocación y los que somos profesores de profesión. Yo personalmente no creo en esa distinción. Yo creo que se vale que tengamos de los dos, pues a eso nos dedicamos. Pero el profesor de vocación precisamente hace este desarrollo de la persona y estamos ahí pasando tardes complicadas cuando nos enteramos de algún caso muy complejo que de repente nuestras competencias docentes no nos alcanzaron para acompañar al muchacho. El acompañamiento sistémico humaniza las relaciones. Piensen ustedes en los profesores que ustedes tuvieron a lo largo de sus vidas como estudiante y qué profesores son aquellos que recuerdan como los mejores profesores. Un porcentaje importante de las personas en la sala van a identificar al profesor que lo retaba, pero que en ese reto había incluso ciertas desconexiones interpersonales. Otra parte de quienes estamos en esta sala vamos a recordar a esos profesores que nos acompañaban, ¿no? Cuando uno, a propósito del cine, que les cuento que yo disfruto, cuando uno piensa en estos profesores muy cinematográficos, como este personaje entrañable de Pat Morita, ¿se acuerdan de él? Que decía encera, lava y encera. El profesor era mucho más débil, aparentemente, que el estudiante. Es decir, a veces cuando pensamos en la formación, no como acompañamiento, sino como transferencia de información, lo que decimos es, bueno, pero en ese sentido, nuestros estudiantes van a llegar hasta donde estemos nosotros. Pues porque nosotros somos los que más sabemos. Pero cuando hacemos la transición al acompañamiento, entonces dices, no hombre, el profesor es apenas el inicio, como lo fue el Mr. Miyagi, como lo fue este entrañable hombre, bueno, no era un hombre, esta entrañable criatura verde que entrenó a Luke Skywalker, ¿no? Que ya después hubo libres interpretaciones en el episodio 2 que no me gustaron, donde ya salta como pulga, pero en realidad Yoda era un ser contenido, un ser que acompañaba, ¿sí? Como ven, una de mis primeras propuestas el día de hoy es convirtámonos en Yodas, convirtámonos en Mr. Miyagis, acompañemos, permitamos que de nuestros estudiantes haya un florecimiento humano que yo les garantizo que si comenzamos a cambiar el chip de esa forma, la satisfacción se va a exponenciar, la satisfacción en cada uno de nosotros. Así es que
Esa es una de las propuestas. Bien, les quiero hablar de las características específicas del acompañamiento en el contexto sistémico. Primero, es empático. Y eso no es fácil, porque ser empático implica realmente, como dice Covey, ponerse en los zapatos del otro, que no es tan fácil, ¿no? Si ustedes piensan en sus alumnos, entonces ahora me van a decir, no, sí, es muy fácil, yo conozco su situación y lo he acompañado, pero cuando te pido que pienses en una persona con quien no te relacionas muy fácilmente, entonces dices, no, pero es que esa persona es distinta, ¿no? Yo digo, no, la empatía es empatía parejita, es ser capaz de ver como el otro ve. Y entonces, fíjense que esto de la empatía como profesor lo entendí cuando nació Jorge, mi hijo. Bueno, el mayor de mis hijos. Jorge hoy tiene 4 años. Y yo desde que él camina, llego a la casa y me acuesto, dejo las cosas y me acuesto en el piso. Si mi hijo anda por ahí, me acuesto y entonces él se me sienta en la panza y entonces me empieza a platicar de su día, ¿no? Entonces, para mí esa es una forma de vivir la empatía. Es decir, a ver, vamos a ver el mundo como lo ve Jorge, ¿no? Dejemos de verlo así como a nosotros nos veían, ¿no? Y vamos a cambiar la perspectiva y empiezan a pasar cosas muy padres. Es adocrático en términos de que no es jerárquico. En un proceso de acompañamiento, el profesor tiene rol de profesor y el estudiante tiene rol de estudiante, pero en realidad hay una integración de perspectivas, integración de expectativas, y entonces el proceso de enseñanza se enriquece. Y por otro lado es horizontal, que lo veíamos en el video que les traje, que pues de alguna manera es como decir, hombre, o sea, tú hoy no puedes hacer esto, bueno, por cierto, el profesor tampoco puede, pero estemos aquí juntos, compartamos y juntos avancemos. Porque en el acompañamiento el profesor gana con cada logro del estudiante. Otras características del acompañamiento es la retroactividad. Yo no sé cuántos en la sala tenemos hoy de nuestros amigos más cercanos a profesores, que fueron nuestros profesores, pero yo apostaría que somos varios, quienes eventualmente cambiamos la relación y entonces pues el que era profesor ahora a lo mejor es alumno. Hablé de la recursividad. Y en la retroactividad, ¿qué pasa con el acompañamiento? Hay una retroalimentación continua, ¿no? El acompañamiento sistémico nos permite poner en práctica esta disposición, esta empatía en cada aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, en el rol de pareja que jugamos algunos de nosotros. Y entonces, imagínense si todos los días hubiera retroactividad ahí en casa, ¿no? Y entonces, a ver, cuéntame cómo me desempeñé hoy como pareja, ¿no? Y bueno, y ahora yo te voy a contar a ti cómo te desempeñaste. Sería una maravilla, ¿no? Algunos, ¿por qué se ríen? O sea, no, la cosa es que no lo hacemos, la cosa es que ahí no vivimos el acompañamiento de manera cotidiana. Y entonces, si no vivo el acompañamiento con el ser amado, entonces empiezo a generar diferentes desajustes a lo largo del día, ¿no? Y es autoorganizado. Uno de los autores, bueno, 2 de los autores que hablan del tema sistémico son un equipo de biólogos que a lo mejor algunos de ustedes leyeron, Maturana y Varela. Y para ellos, el grupo funciona como cualquier ser vivo, como cualquier organismo. Y entonces es autopoyético, es decir, se regula solito. Así es que cuando nosotros hacemos todo lo anterior, recursividad, retroactividad, empatía, adocracia, etc., eventualmente vamos a darnos cuenta que el grupo comienza a autoorganizarse, el grupo comienza a adquirir ciertas dinámicas de comunidad. Aquí les traigo una cita de un autor a quien yo les recomiendo mucho leer. Él lo admiro profundamente, además es uno de mis coaches.
que dice que los grupos humanos que se organizan para cumplir con un objetivo común de forma colectiva les llamamos sistemas de convivencia. Muy bien, vamos ordenando las ideas que he compartido el día de hoy. Nuestro salón de clase es un sistema abierto que tiene subsistemas. Y esos subsistemas no solamente son los evidentes, es decir, los grupos de afinidad entre estudiantes. También hay sistemas no declarados, pero que ahí están, de personas que comparten. Este sistema grupo en el que nosotros vivimos todos los días pertenece a mesosistemas y a supersistemas. ¿Sí? Entonces, la dinámica que nosotros tenemos todos los días en clase no es una dinámica o no debe ser una dinámica aislada. Es decir, por supuesto que afecta al sistema cómo llegas tú y cómo llego yo. Y dense cuenta ustedes, hay días que salen felices, enriquecidos, plenos, y hay días que dicen, hoy sobreviví. O sea, porque llegué debilitado por las razones que sea, y luego tengo que, como los actores, salir a escena y pretender que nada pasa. Bueno, pues eso también pasa con los estudiantes. Entonces, ahí es donde voy redondeando, ¿sí? Tenemos la comunidad, sistema, grupo en el salón de clase, que es uno de los tantos sistemas de los cuales nuestros alumnos forman parte. Forman parte del sistema familia, forman parte del sistema audiencias, forman parte del grupo vecinos, etc. Y entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes de esto, vamos a estar mucho más cerca de los estudiantes y vamos a empezar a incorporar en nuestra dinámica cotidiana nociones que trascienden las fronteras del salón. Les voy a dar un ejemplo de cómo la educación sería distinta si nuestros profesores vieran que el salón no es el único sistema. El ejemplo yo lo viví en la secundaria con un libro que a mí me ponía a temblar. El autor del libro se apellida Baldor. Yo veía este libro y realmente temblaba. Por cierto, el de la portada, que todos se acuerdan de él no es Baldor, ¿eh? ¿Alguien sabe quién es? Es Al-Khwarizm, el padre de los algoritmos, Al-Khwarizm. O sea, bueno, ahí hay una evolución lingüística. Y entonces, ¿por qué no me gustaba el Baldor? Pues porque no había acompañamiento sistémico cuando yo viví el álgebra por primera vez. Porque el profesor abría el libro y les decía, les voy a demostrar que las matemáticas son fáciles. Vean ustedes, y agarraba el ejemplo, además era el ejemplo que estaba desarrollado en el libro. Y entonces ponía ahí, mis amigos de matemáticas, alguna ecuación sencillita, ¿no? Decían, ¿ya vieron? Ahora, vamos a hacer juntos el segundo para que vean que no es... Y entonces hacía el segundo, que pues era igual, nomás cambiaban las X por A. Y luego te decía, ahora de tarea vas a hacer del 3 al 18. Y pasando el 12, eran imposibles. La única vez que yo recuerdo haber hecho trampa durante mi formación fue con el Baldor. Llegué y dije, no lo pude hacer, y entonces le decía al compañero de al lado, ¿tú pudiste? Pues mira, está esto, y entonces ahí no hay ningún crecimiento, ningún desplazamiento, porque no hay un acompañamiento, porque al profesor no le importa lo que ocurra fuera del salón de clase. Entonces, yo invito a mis colegas en la sala que le mueven a las matemáticas, que les dejen a sus estudiantes en casa leer las 2 páginas que explican la ecuación, ver la número 1, practicarle con la número 2 y en el salón de clase hacer del 3 al 18. A eso es acompañamiento. O sea, lo otro es, bueno, pues yo hablo ¿no? Entonces, se crean pues los sistemas de convivencia. Aquí pongo algunos ejemplos
de contextos en los cuales nuestros estudiantes se desarrollan y ante los cuales nosotros como profesores podemos generar efectos, ¿sí? Tenemos el contexto persona. Luego tenemos ya sistemas que empiezan en una complejidad muy elemental como la familia, pero que van creciendo. Escuela, comunidad, profesión. Y entonces, si como profesores nos vamos dando cuenta que no solo nosotros vivimos estos contextos, sino que nuestros alumnos los viven también, pues nuestro ejercicio comienza a trascender la dinámica. Comienzo con el contexto persona. El contexto persona es un contexto que tiene que ver con la identidad. Es decir, las personas hemos desarrollado nuestros atributos, nuestras características identitarias como persona a partir de los estímulos que nos rodean. ¿Qué somos y qué queremos ser? Nosotros como profesores no hemos influido hasta antes de conocer al alumno en el desarrollo de este contexto, el contexto persona. Pero sí podemos influir en el contexto persona. Y entonces, en ese contexto, el rol del profesor que propongo es un rol de coach. ¿Qué hace un coach en el contexto deportivo, que es donde surge el concepto? Pues un coach propone, ¿sí? Un coach, a ver, y si en lugar de jugar aquí juegas acá, y si en lugar de... empieza como a proponer. El coaching, que asumo que en la sala existen varios coaches, pues el coaching no da recetas. El que da recetas es el consultor, y el consultor por excelencia pues es el médico, ¿no? Entonces, uno va al médico para decirle qué ha pasado en días recientes, y el médico hace una consulta y te dice toma esto, toma esto, toma esto. El coach no. El coach le permite al paciente o al, digamos, a quien va a ser coachado, le permite que sea él el que empiece a darse cuenta de las cosas. Y entonces, ¿cuál es la herramienta más potente de un coach? El signo de interrogación, la pregunta. Y entonces, él llega y te dice, no me siento bien. ¿Por qué no te sientes bien? Bueno, pues creo que puede tener que ver con eso. ¿Hay algún otro elemento que identifiques que puede no hacerte sentir bien? Bueno, pues está este. Muy bien, si tuvieras que ordenar estos elementos de mayor a menor impacto, ¿sí me explico? Empiezas a hacer una serie de preguntas que le permite al estudiante él solito darse cuenta. En el momento en que nosotros como profesores y padres caemos en la tentación de dar consejos, en ese momento hay un bloqueo. Y hay ley de Newton. Y el humanista insiste en meterse en temas que ni sabe, ¿no? Pero hay una ley de Newton de fuerza, pero en dirección opuesta. Entonces, nosotros no damos consejos en el acompañamiento cuando hablamos de un contexto persona. Lo que hacemos son preguntas. A ver, les decían a la hora que me presentaron que me formé como coach sistémico, y ahorita platicábamos con el maestro Pedro, a quien me ha dado mucho gusto conocer, platicábamos de esta formación. ¿Qué hace el coach sistémico? A ver, háblame de cómo estás. Pues estoy así. A ver, pon a los elementos, pensemos en los elementos principales de tu vida. No, pues tal y tal. Ok, ¿qué ves? Pues veo tal cosa. Y si te cambias para acá, ¿qué ves? Y de repente, como por arte de magia, empieza uno a ver cosas distintas. Y a eso, otro de los modelos de coaching, que es el ontológico, Echeverría le llama el modelo del observador. Específicamente ser observador de segundo orden. No sé si se han fijado, pero es bien fácil darle consejos de amor a un amigo dolido. Es facilísimo. No, hombre, no, ya no le hables. ¿Para qué le hablas? ¿No? No, hombre, pues ya te borra su... O sea, es facilísimo. Pero cuando te toca vivirlo a ti, ahí está tu diablito en el hombro diciéndote, ¿qué hubo? No que era fácil, ¿no? Pero el tema es que lo que se propone para acompañar al estudiante en el sistema persona es llevarlo a ver desde otro lado. Nada más. No puedo con las ecuaciones.
¿Por qué no puedes? Pues porque ya intenté y ya pedí ayuda y ya no sé qué. Oye, y a ver, ¿y en tu pasado no hay algo que... Sí, pues es que cuando era niño mi padre me quitaba los libros de colorear y me ponía a hacer números y a mí eso no me gusta. Y empieza a ver cosas bien interesantes que solito dice la persona, ¿sí? Ahora, es fundamental, cuando se trabaja esta dimensión, la dimensión de la persona, es fundamental que la otra persona participe en el proceso. Y a lo que aquí llamamos metacognición, tiene que ver con que el estudiante se haga muy responsable del proceso. Tú vas a crecer, tú te vas a desarrollar, tú vas a desplazarte, yo te acompaño, ¿sí? Bueno, otro de los contextos, acuérdense que hablábamos de los diferentes sistemas a los que pertenecemos. Bueno, por cierto, no traigo diapositiva del contexto familia, pero si nosotros pensamos en el contexto familia, ya que como persona yo desarrollé mis rasgos identitarios a partir de la experiencia y la suerte, y los hechos y todo esto, la familia juega un rol fundamental en generar los marcos de convivencia y le permite al estudiante, le permite a los jóvenes, les permite crear sus referencias. Un tema que nos tiene hoy, pues yo les diría, con un porcentaje de la agenda muy importante en el TEC de Monterrey, es el tema de la equidad en todos sentidos. Por ejemplo, la equidad de género. Yo diría que ese es nuestro objetivo. Hay que trabajar ese tema. Y ahí, el género, el marco de referencia en términos de equidad de género, se aprendió, se vivió por primera vez en casa. Y entonces, ese es el marco que los alumnos traen. ¿Me dice usted que 5 minutos? ¿Puedo tomar 10? ¿Sí? Me tomo 10 y ya, y me voy. Entonces, así como en la persona, los muchachos tomaron elementos de su contexto y nosotros como acompañadores sistémicos los coachamos, así en el contexto familiar también podemos tener ciertas participaciones, es decir, vamos a darles elementos, ahí no es tanto un solo escuchar al joven, sino es darle elementos, ingredientes para que empiece a jugar con recetas distintas, ¿sí? Luego viene el contexto de la escuela, donde lo que hacemos es comenzar a influir en marcos de referencia que no solo son de crianza, protección, como decía yo hace unos minutos, sino también instrumentales. O sea, ahí nosotros sí les vamos a enseñar saberes técnicos, saberes prácticos y saberes disciplinares. Pero también en el contexto escuela, nosotros vamos a ser modelos para nuestros estudiantes. Y entonces, cuando viene esta distinción entre vocación y profesión, es que el que es profesor, enseña como profesor, va al súper como profesor, va a los restaurantes como profesor, ahí está la vocación. No, yo soy profesor, ¿no? Y seguramente han escuchado a sus hijos decir, ya papá, no me des clase, ¿no? Bueno, pues es que soy profesor, pues ¿qué quieres que haga, no? Pero entonces, en el contexto de la escuela, lo que nosotros hacemos es hacer un tránsito de la concepción de grupo a la concepción de una comunidad, ¿sí? Voy a detenerme en esta diapositiva para hacer un cierre, ser muy respetuoso de los tiempos y decirles, pues, que la gran propuesta que traigo para ustedes el día de hoy, digo gran porque ocupa parte de mi conferencia, no porque realmente sea muy, ¿no? Porque van a decir ustedes, esa es la propuesta. La gran propuesta que traigo para ustedes el día de hoy es, reconozcamos que nosotros y nuestros estudiantes pertenecemos a muchos sistemas. Y que hay un sistema que compartimos, que es el sistema clase, grupo, pero que ese sistema compartido está modificado por los sistemas que son ajenos a ese contexto. Y desde ahí tengamos una postura que facilite el desarrollo de comunidades de aprendizaje, donde el profesor ya no es, decía yo,
el que dicta. El profesor es el que camina entre los estudiantes y los acompaña como Mr. Miyagi. Permitamos que haya horizontalidad, como a través de la empatía. En comunicación, que es realmente mi área, hay un caso de estos, seguramente muchos ya lo conocen, ¿no? Pero dos hermanas que se peleaban por 10 naranjas. Había sido la fiesta en casa de una de ellas, pero las había encontrado la otra mientras recogía, pasada la fiesta. Y entonces la que recogió dijo, ya me voy, hermana, me voy con estas 10 naranjas que me encontré. ¿Cómo que esas 10 naranjas son mías? Están en mi casa. Ah, ¿tú las compraste? No, pero si están en mi casa, pues son mías. A ver, pero si tú no las compraste, pues entonces más bien el que las encontró, etc. Total, les digo a mis alumnos, ¿qué hacemos con esto? Y mis alumnos me dicen, pues lo justo, dado que si no pone la casa, no hay fiesta, por lo tanto no hay naranjas, pues que le toquen 5. Y la otra, que las encontró, por lo tanto, si no las encuentra, a lo mejor ahí se hubieran hecho viejas, pues 5. Levanta la mano, por favor, si tú eres de los que dice que así debe ser, 5 y 5. Levanta la mano, bien arriba, muy bien. Ahí está, vean ustedes. Levanta la mano si dices no. 6, una, la que sea, según el criterio que tú determines. No importa, el criterio tú determínalo, no me lo digas. Pero levanta la mano si dices no. 6 y 4. Levanta la mano. ¿No tenemos? Muy bien. Y levanta la mano si dices que 10 y 0, utilizando el criterio que tú quieras. Sea la de la casa o sea la que las encontró. 10 y 0. Levanta la mano. Muy bien, ahí estamos. Las hermanas decidieron que iban a hacer 6 y 4. Ellas llegaron al acuerdo. La de 6 se llevó sus naranjas a la casa, las exprimió y se tomó un jugo que le compartió a su esposo y pensó en lo afortunada que había sido por tener 6 naranjas cuando al principio del día tenía solo 0. Habiéndose tomado el jugo, tiró las naranjas a la basura. La hermana que se quedó con 4, que era la dueña de la casa, partió las naranjas y exprimió el jugo en el fregadero porque lo que quería eran las pulpas y la cáscara para hacer un jugo, un dulce de naranja que le sirvió a sus hijos con un vasito de leche. Y pensó en lo afortunada que había sido porque empezó el día con 0 naranjas y lo terminó con 4. Ya alguien vio qué pasó, ¿no? Muy bien, pudimos haber tenido 10 y 10. ¿Pero qué pasó? No hubo comunicación, no hubo empatía, no hubo acompañamiento sistémico. Es decir, a ver, el sistemita de aquí está trabado, pero ¿qué hay en los sistemas ajenos a esta práctica? Cierro agradeciéndoles la escucha que me han dado. No, yo soy profesor de salón, ¿no? Yo trabajo con grupos cuando muy grandes de 50, entonces agradezco la confianza, Presidenta, que me tuvieron al invitarme y espero haber dado algunas ideas valiosas para ustedes. Y quiero cerrar, como mi nombre les decía es Paris, pues yo soy fan de la mitología. Y uno de los mitos que más disfruto es el de Heracles. Y Hércules era un hombre muy fuerte, pero su fuerza lo vencía, es decir, no podía controlar su fuerza. Y entonces se encontró con un profesor que se llama Filoctetes. Y Filoctetes lo ayudó, así como decíamos, con un acompañamiento. Él no le enseñó a ser fuerte, pues el fuerte era el otro, pero lo acompañó y lo ayudó a ordenar su fuerza. Y Filoctetes, que había sido maestro de diferentes héroes, tenía un sueño. Y ese sueño se los quiero compartir a ustedes, porque eso es lo que a mí me mueve para ser profesor. Y ese sueño, si a ti te mueve, estamos del otro lado. Y esta gran iniciativa que es Juntos por Michoacán no va a terminar en Michoacán. Va a empezar a contagiar al resto de los estados de nuestro país, que hace mucha falta. Y ese sueño, a diferencia del de otros profesores, no era que los dioses hicieran una constelación de él. Filoctetes no quería una constelación de él. Filoctetes soñaba con que los dioses un día hicieran una constelación de uno de sus alumnos. Así que vamos por esas constelaciones, vamos con nuestros alumnos y bueno, muchas gracias por su atención y mucho éxito en la jornada.